Hola, hoy estamos aquí con el doctor Salvador Casado. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria desde el 1997. Trabaja en el Centro de Salud de Villalba de la Comunidad de Madrid y tiene una experiencia profesional amplia porque ha trabajado en mutuas, en medicina privada, en ONGs, en cuidados paliativos. Curiosamente empezó a ejercer la medicina en Albania, no entraremos mucho porque si no igual nos pasaríamos media hora hablando de eso, y ha trabajado también en Ecuador, en Nicaragua y en Madrid como en unos 15 centros de salud. Le interesa mucho el tema de la bioética y sobre todo el cuidado del paciente y una frase que dice él a veces de hacerse cargo del dolor también del paciente, hacerse cargo del sufrimiento, ¿no? Que me parece una cosa buenísima. Lo podéis encontrar en su blog, que es www.doctorcasado.es, y allí también veréis referencias a su canal de YouTube, a los artículos que ha publicado para pacientes, o sea que es alguien que también le gusta un poco todo esto de las redes sociales como medio de comunicarse con los pacientes. Entonces hoy vamos a hablar con él sobre el tema del tabaco, que es un tema que, aunque haya generado mucha más conciencia social en los últimos años y evidentemente muchísima gente ha dejado de fumar, sigue siendo un problema de salud importante. Y ahí ya lanzo la primera pregunta al doctor Casado de ¿sigue siendo un problema de salud importante? Sigue siendo un problema muy frecuente, muy importante. El fumar, todo el mundo lo sabe, esto no hay que contarlo. El tabaco fumado tiene una lista de químicos muy larga y de esa lista de químicos pues hay muchos que hacen daño, sobre todo al parénquima pulmonar. El pulmón a mí me gusta describirlo, Merche, como un piso de 70 metros cuadrados. Tenemos en el pecho 70 metros. Si lo desplegáramos, todos los alveolos, nos tiene una alfombra, una superficie de 70 metros. Ostras, Entonces, no lo sabía esto. Es es, más o menos como mi piso. es muy gráfico verlo así, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. que en tu piso, todos los días que tú entras, llegas con barro las botas, vas dejando ceniza, pues claro, al final, pues la tapicería, la moqueta, termina mal, ¿no? Y con el tiempo la persona que fuma va estropeando tanto esa tapicería que va cortando. Cada año que pasa corta un trocito de suelo. Entonces una persona que lleva fumando mucho tiempo va generando un proceso de bronquitis crónica, de inflamación crónica de los bronquios, de esa mucosa alveolar, y se queda con cada vez menos metros en su piso interior de respiración. Eso da respuesta a por qué las personas con mucho tiempo fumado tienen poca capacidad pulmonar, ¿no? Porque la han cortado, la han ido rompiendo, ¿no? No, no, es genial el ejemplo, así como metáfora, es como casi como si cada vez tu piso fuera más pequeño, ¿no? Y al final vivieras casi como en una habitación, así súper Correcto. estrechito ahí metido. Correcto. Las personas que fuman, quizás si tienen experiencia en su entorno personal, familiares, amigos, conoces a alguien que lleva mucho tiempo fumando, suele pasar esto, ¿no? Personas que casi ya no pueden salir a la calle o que tienen que necesitar oxígeno, son los grados más avanzados y efectivamente es un grado de daño. El cuerpo tiene una gran capacidad de curación, Uh -huh. una gran capacidad de recuperar, pero claro, si le damos mucha caña, si sobrepasamos esa capacidad natural de sanación, pues nos hacemos mucho daño. Y las cifras estas que dan, yo he leído, no sé si es una cifra correcta, como que el 95% aproximadamente de los cánceres de pulmón desaparecerían si no hubiera tabaco. ¿Sería una cifra exagerada o podría rondar más o menos? Bueno, probablemente sea un titular Probablemente sea un titular. Sí. poco elevado, pero el tabaco, lógicamente, es uno de los factores de riesgo a las enfermedades pulmonares en general. He citado la bronquitis, puede empeorar asma, puede empeorar cualquier tipo de enfermedad del árbol respiratorio. Uh -huh. Y, por supuesto, es una causa muy importante de cáncer, tanto de pulmón como de todo lo que toca, ¿no? Todo lo que toca el tabaco. Labio es muy frecuente, de mucosa bucal, de faringe, etcétera, ¿no? Entonces, si quitáramos este factor de riesgo, lógicamente, pues liberaríamos una gran carga de dolor y de sufrimiento social, ¿no? Porque son muchas personas las que desgraciadamente enferman y el tabaco está ahí presente. Jolín. No, no, cuando lo escuchas es como impresionante, ¿no? O sea, realmente parece mentira que se siga vendiendo, ¿no? Incluso cuando es algo tan probadamente Sí, negativo, ¿no? que también es muy variable. Hay personas que yo he conocido, personas muy mayores que han muerto con 90 y tantos años y de otras causas y eran fumadores empedernidos. Genéticamente tienen una resistencia y en esos casos no hizo daño el tabaco o no hizo un daño suficiente como para producir enfermedad
de bronquitis crónica o de tumor. Pero hay gente joven que genéticamente son más vulnerables y sí notan, ¿no? Yo la semana pasada vi 2 casos. Uno de ellos, una chavala muy joven, que ya empezaba con disnea, con dificultad respiratoria, Madre con mía. una chavala de menos de 30 años, un bombón de chica, y ya con el tabaco la pobre Jolín. no podía hacer ni deporte, ni podía, pues estaba muy limitada, y ya estaba empezando con tos diaria, que es un síntoma de bronquitis crónica, con muy Claro, poca, ¿no? Entonces, es muy variable. Hay personas que el tabaco les sienta especialmente mal y son los que se beneficiarían mucho más de dejarlo, por supuesto. claro. No, pero me ha gustado este ejemplo que has puesto de la resistencia esta genética porque yo te iba a preguntar que por qué a la gente le cuesta tanto dejarlo y me venía cuando has dicho esto esa típica frase de fumador de, bueno, yo conozco a uno que fumó puros o que fumó toda su vida, se murió con 90, y Sí. tú dices, bueno, ya, pero ¿cuántos conoces del caso contrario, no? Porque, Ahí, claro, cuando uno apela a sus conocidos, siempre es una estadística sesgada que no vale. No vale porque no tenemos una base poblacional grande para hacer una inferencia. claro, Eh, sí podemos notar que hay variación, efectivamente, pero yo creo que ahí lo más importante es el impacto individual. Es decir, cada persona tiene que plantearse, si quita de su vida el tabaco, ¿qué va a ganar, ¿no? ujú, Y yo creo que esto es muy, muy importante plantearlo porque el quitar el tabaco, el que una persona decida, porque es una decisión personal, una persona decida que el tabaco sale de su vida, esa decisión implica un impacto en salud mucho más grande que el que yo como médico o el sistema sanitario probablemente podemos hacer por esa persona en mucho tiempo. ¿No? Porque el quitar un tóxico tan fuerte como el tabaco mejora en 6 meses. El cuerpo depura mucho, empieza a ganar capacidad otra vez pulmonar, capacidad circulatoria, empieza a ganar fuerza, se empieza a recuperar el sabor, se empiezan a recuperar una serie bueno, el olfato, etcétera, y la persona recupera muchísimo en pocos meses, ¿no? claro, Y 6 meses lógicamente, es un tiempo tiempo corto. corto. Sí, O sea, realmente, el cuerpo es muy agradecido cuando le machacamos y es muy agradecido cuando le cuidamos, ¿no? claro. En este caso, pues un ejemplo radical. La persona deja el Sí, tabaco y sí. empieza a notar beneficios a este nivel y, lógicamente, se quita una gran carga de enfermedad. Hemos hablado de tema tumoral, pero también, por ejemplo, los factores cardiovasculares. El tabaco castiga mucho al corazón, al aparato circulatorio. Una persona que tenga algún otro factor de riesgo añadido, el que sea, a lo mejor tienen las grasas muy altas o la tensión alta o azúcar en sangre o una obesidad, etcétera. Si la persona va sumando factores de riesgo cardiovascular, es como el que tiene va comprando boletos para la tómbola, pues más Claro. fácil que no. Entonces, Sí, bueno, o quizá una predisposición, a lo mejor porque tiene un corazón más delicado que la media, o vete tú a saber. Es que esto muchas veces hasta que no te sale no lo sabes. lógicamente, aquí el reto es un poco plantear, invitar a toda aquella persona que fuma, pues que siempre está a tiempo y si lo decide puede buscar dar el paso él solo o ella sola o buscar ayuda y desde los servicios sanitarios. En mi caso, mi consulta de medicina de familia pública, en el tuyo como psicóloga, en cualquier profesional sanitario que sea de confianza, pues lo que les podemos acompañar y animar. Porque al final lo máximo que podemos hacer los profesionales es animar, dar un poquito ese empujoncín, ¿no? que muchas veces necesita la persona, porque el trabajo, una labor de dejar de fumar es personal y lo hace perfectamente la persona. El cerebro humano está Claro. dotado para dejarlo y dejarlo relativamente de manera fácil. ¿Y por qué dirías tú que le cuesta tanto? ¿Por qué crees que hay esa resistencia y bueno, esas frases de fumador típicas de algo hay que morirse? Eh, a mí Bien. esa particularmente, a mí igual es algo personal mío, pero a mí me molesta muchísimo. Esa de algo hay que morirse. Y dices, bueno, ya, sí, mira, no sé, tírate a un tren porque como que de algo hay que morirse, ¿no? Claro, es como... Sí. La gran dificultad de dejar el tabaco pasa por la realidad de que es un químico que enlaza un circuito neuronal, un circuito cerebral que toca el área de la recompensa, el área del placer. Y todos aquellos circuitos neuronales que tocan esa área son programas muy potentes Ujú, porque ese núcleo del placer refuerza con mucha fuerza, valga la redundancia, las conductas que el circuito de conducta lleva implícito, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Entonces, el reto está en tener la suficiente motivación, las suficientes ganas para dar el paso. Esto es un poco, es así, es decir, si una persona es capaz de verlo, si una persona es capaz de verse
tabaco, lo consigue ya, porque el tema es dar el clic. De hacer el clic, claro. Hacer el clic. Y ¿Cómo se- también quizá entender que es cierto, ¿no? O sea, bueno, yo hace muchos años trabajé como casi 12 años con adictos, entonces es un tema que he visto muy de cerca también, adictos a todo tipo de sustancias, y realmente había una interacción entre la sustancia y el cerebro, el circuito del placer, que claro, que crea ahí bueno, una bola que deshacerla cuesta muchísimo, ¿no? Pero cuando la persona es capaz de darse cuenta que esas sustancias, en este caso el tabaco, causan un gran perjuicio. O sea, tienes un beneficio inmediato, ese placer inmediato. El problema del tabaco es que normalmente el perjuicio es a medio o largo plazo, o sea, no empiezas a fumar y te pones malo mañana, sino que empiezas a fumar y te pones malo. Con otras drogas a veces es más corto. O sea, tú Sí. empiezas a consumir alcohol y si la persona consume mucho, igual al cabo de 2 años se empieza a encontrar muy mal. A veces Ujú. también aguantan 20 años bebiendo, ya lo sabemos, pero es quizá un poco más corto, pero el tabaco es de esas drogas que las han diseñado de una manera, yo casi pienso ahí en algo perverso detrás, ¿no? Porque han conseguido diseñar algo que empiezas hoy y igual no tienes el primer síntoma hasta el cabo de 20 años o 30. Y cuando te sale el síntoma a lo mejor es demasiado tarde, porque según lo que tengas y según en qué momento te lo detecten, pues... Entonces eso crea, pues bueno, como una sensación de inmunidad casi, ¿no? Así es. Bueno, que hace que la persona quizá no tome conciencia, ¿no? Pero Ujú. claro, si puedes ver que hay otras maneras de tocar esos circuitos del placer y de recompensa mucho más sanas y mucho más placenteras, o sea, que no es que, o sea, yo siempre cuando en consulta la gente quiere dejar de fumar, le digo, es que no te lo has de plantear como voy a renunciar y voy a tener un sufrimiento, sino que bueno que no voy a fumar y que bueno que voy a poder hacer otras cosas que también me van a causar placer. O sea, no Sí, es renuncia al placer, sino voy a buscar el placer de otras maneras, ¿no? eso es. Porque es que Eso. si no es como muy triste, ¿no? Casi yo me lo planteo como, qué sufrimiento, nunca más voy a fumar. Y yo he visto gente que siempre está, bueno, es que yo soy exfumador, pero yo he oído decir, tengo como un cigarrillo aquí grabado en la frente. Y dices, hombre, ya, pero si te lo tomas así, realmente es un martirio, ¿no? Sino el darle la vuelta de decir, qué bueno que ya no tengo que depender de esto y qué bueno que puedo hacer otras cosas y qué bueno que puedo respirar, que me estoy Sí. evitando un montón de complicaciones futuras y que soy libre, que me ahorro dinero y que con todo eso puedo hacer otras cosas que sí que esos circuitos del placer no es que sean muy fáciles de estimular, pero son mucho más fáciles de lo que podemos pensar, ¿no? Porque nuestro cerebro está preparado para ello. Es un tema efectivamente de elección, ¿no? Si la persona elige sacar el tabaco de su vida, es bueno que junto a esa elección vaya a otra, y es decir, ¿qué meto en mi vida en lugar del tabaco? Exacto, exacto. Pues, si efectivamente saco el tabaco de mi vida, tendré que ver qué me da el tabaco, que si me da tranquilidad, si me da sosiego, si me da facilidad para socializar, y ver qué hago si no hay tabaco. Ver cómo Exacto. me busco esa tranquilidad, ese sosiego, esa facilidad para interaccionar de otra manera, ¿no? Ujú. Yo hoy por la mañana vengo de la montaña, me he dado un paseo por la montaña Qué bueno. y he ido oliendo, y olía increíble el campo, ¿no? Entonces, eso es un placer increíble, ¿no? Al que le guste el vino, al que le guste, por ejemplo, el oler, ¿no? O la comida, que es muy, muy de olfato, pues todo eso es un placer muy grande que si tienes un tabaco encima, pues lo amortigua, ¿no? Porque el Ujú. tabaco machaca mucho la parte olfativa, Sí, ¿no? sí. Este es un tema de elección, es decir, pero esa reflexión a mí me gusta plantearla a la persona, ¿no? Es decir, eh, tiene que tener la persona claro la motivación, el querer hacerlo, y tiene que tener la persona claro el cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer su plan. Y en ese plan, fundamental, yo siempre animo a sentarse a la persona. Digo, bueno, si cuando uno quiere comprarse un coche, un piso, tienes que sentarte a hacer números. Pues si quieres ver Exacto. trabajo, tienes que sentarte y hacer números. No solo por lo que cuesta, que también, sino a nivel económico, sino porque es un cambio de conducta que merece la pena hacer un plan. Y un plan yo Ujú. animo siempre a escribir, pues yo soy muy de escribir y yo creo que es Sí, sí, es muy bueno. cuando uno es capaz de una idea ponerla en escrito, queda más fija, queda más potente que si simplemente es un pensamiento o una palabra, ¿no? Y animo a escribir tres cosas. ¿Por qué quiero dejarlo ahora? Ujú. Mi motivación, qué gano, qué pierdo, por qué quiero hacerlo. ¿Cuándo? Sin Ujú. fecha de dejar no vale para nada, porque mientras no tengamos una fecha todo es una nube, ¿no? Sí, 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 todo es un brindis al sol. ¿Por qué quiero dejarlo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Esas tres preguntas. Y eso a mí me gusta que el paciente o la persona lo escriba. Y lo escriba porque ya al escribir está dando seriedad a esa motivación
le está dando credibilidad y le está dando solvencia. Una cosa ya escrita por uno, pues parece que es más solvente y tiene más potencia, ¿no? Entonces, el por qué quizá el profesional pueda ayudarle, decir, bueno, ¿por qué? Eh, Principalmente, ¿qué te ha animado a hacerlo ahora? Pero también me interesa que pongas, que escribas, que pienses los secundarios, ¿qué ganas? ¿No? Tú qué ganas, lo pongas. Y ver también una reflexión, sacas tabaco, ¿qué metes en tu vida? Reflexiona un poco eso, ¿no? Mm. El cuándo también es fundamental. Lógicamente, si yo quiero dejar el tabaco y tengo un lío en el trabajo horrible, o tengo un follón familiar, o tengo, pues, si la situación a mi alrededor es de mucho agobio, no va a ser lo más inteligente. Habrá que buscar quizá un momento más de menos lío, ¿no? Ujú. Pero cuando lo tengamos ya hecho, hay que ponerlo. Este día quiero dejar de fumar y hay que publicitarlo. Esto es muy Sí, importante sí, sí. Bueno, yo porque realmente es más o menos un poco lo que hago al principio de los tratamientos, ¿no? O sea, hacerles esta reflexión. Les añado una, porque yo como psicóloga soy puñetera, ¿no? De por qué no lo has hecho hasta ahora. O sea, yo les añado siempre, sí, ¿por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿No? Para ver un poco qué ha impedido. Y lo de elegir el día, a mí también me gusta ayudarle a la persona como a buscar ese día, ¿no? Porque hay veces que hay pequeñas trampas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, lo voy a dejar en vacaciones y uh-huh, aparentemente a primera vista es una buena idea, pero hay que ver cada caso individual, porque hay personas que cuando están en vacaciones y se relajan, tienen como más tiempo para pensar y entonces sí, les sí, entran más ganas de fumar. Y en cambio, en un día a día laboral normal, no en una situación de estrés o de agobio, el mismo día a día les entretiene, entonces hay que ver un poco cómo es cada uno, si ha hecho intentos anteriores, bueno, todo esto que forma parte del... O sea, a mí me gusta también dejarle claro a la gente que en ese cómo hay muchos métodos. O sea, yo utilizo uno, tú utilizas otro en tu consulta y hay otros métodos, obviamente. Y que hay cómo que realmente lo facilitan. Que esa idea de que hay un gran sufrimiento, que lo voy a pasar fatal, que va a ser horrible, que es un mito también, que no es tan sí, horrible dejar de fumar. Y que pasados los 3 primeros días bajan muchísimo las ganas y la nicotina es una droga que se elimina muy rápido del cuerpo. sí, Entonces hay un poco una fantasía como del fumador de voy a pasarlo horrible, bueno, vas a tener menos síntomas y con una gripe floja. Entonces, no sí. hagas de eso muchísima gente con una gripe floja va a trabajar tomándose un gelocatil o lo que sea. Entonces, no montes ahí como un drama de algo que no es tanto drama, ¿no? Porque yo creo que eso también es un impedimento, ¿no? El pensar que la transición va a ser horrible, cuando luego tampoco es algo tan horrible. Evidentemente vas a experimentar algunas molestias, pero vamos, una cosa llevadera, no es un síndrome de abstinencia, qué sé yo. Eso es. Ni es un síndrome de abstinencia que tenga ningún riesgo, que también es importante que la gente lo sepa. Un síndrome de abstinencia pues, de alcohol, de una persona alcohólica, tiene muchísimos riesgos y no se puede dejar así al azar. Si una persona, bueno, lo sabéis tú bien, ha bebido muchos años, de un día para otro no puede dejar de beber porque puede tener un colapso físico, pero grave. Tú puedes dejar de fumar de hoy para mañana y no te va a suceder nada. No va a haber un colapso físico, no pones en peligro tu vida, no puedes estar incómodo, pero nada más. O sea que yo creo que es algo que también quizá es bueno saberlo, ¿no? Que No recordarlo, sí. Aquí también yo suelo lanzar los dos objetivos, ¿no? Yo creo que cuando uno se plantea dejar de fumar es importantísimo que tenga claro que el objetivo no es dejar de fumar. ¿No? Ese es el primero. Y el segundo es mantenerse. Esto es muy claro. importante, ¿no? Porque el Ujú. tabaco está muy Sí. presente en la vida Mm. y el tema del cerebro es un poco también puñetero porque el cerebro cuando tiene ya un contacto con un químico y genera un circuito de adicción, ese circuito de adicción es para Para siempre. siempre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una persona que ha fumado siempre va a tener Sí, queda grabado ahí. queda grabado, ¿no? Tiene un Entonces, magnetismo ahí. yo siempre digo, es como, yo les ponía el ejemplo, sobre todo cuando trabajaba con adictos y ahora en el tema del tabaco, ¿no? Que es como si tuvieras ahí una carretera con unas luces que señalan el camino y lo que haces es apagarlas. Pero claro, si tú vuelves a fumar un cigarro, vuelves a encender esas luces. Entonces, es fácil que tus caminos neuronales se vuelvan a poner por ese lugar iluminado. Pues yo digo, tienes ahí una autopista de 6 carriles, hemos de convertirlo en una comarcal sin iluminación, de manera que eso, cuanto más tiempo pase que no lo has activado, más pierde fuerza ese circuito, pero no lo actives nunca. Yo siempre insisto en que ni un cigarro, o sea, cero, cero. Es que es Claro, una boda, me da igual, ni que se case, vamos,
Bueno, el rey de España ya está casado, pero da igual, ni que te inviten a la boda, da igual, ni uno porque vuelves a encender esas luces y entonces otra vez ese circuito empieza a demandar, ¿no? Lo que... Pues ahí es muy binario, el cerebro ahí es cero y uno. Exacto, No sí. entiende más que si hay un cero o no hay, si hay un uno, hay. Ay, No entiende el fumar menos. Eso además la gente que fuma sabe. Cuando una persona que fuma, voy a intentar hacer el esfuerzo de fumar la mitad, eso es mantenible unos días. Pasan unos días y sí, enseguida es vuelve un a horror fumar eso. la Eso cantidad es de una nicotina. tortura lenta. Sí, Yo le digo a la gente, no, no entres en torturas lentas, o sea, no, porque es como estar haciendo un esfuerzo que no te es del todo gratificante, porque no fumas lo que querrías fumar, pero tampoco consigues dejarlo. Y eso, y el cerebro lo que te está todo el rato es pidiendo más nicotina y estás ahí luchando, pues para nada, porque, o sea, quien fuma, qué sé yo, 8 cigarros al día de por sí, ya es porque es su dosis. O sea, no sí. es alguien que ha fumado 25 y de repente pasa a 8, eso es un esfuerzo para nada, para sufrir. Y un poquito para quemar un cartucho, quizá, ¿eh? Porque te creas como la falsa idea de que es que no puedes dejarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es tontería, ¿no? Entrar en... Aquí quizá la pregunta del millón sea el cómo, que sería esa tercera parte que decíamos del plan escrito, ¿no? Una vez que tenemos pensado la motivación, que tenemos ya pensado un día, el cómo. Y aquí en el cómo yo apelo siempre, por supuesto, a la sabiduría de la persona. Es decir, la persona que fuma sabe mucho del tabaco y Claro. sabe mucho de sí mismo en relación con el tabaco, entonces sabe lo que le puede ayudar, Uh -huh. que ha oído un testimonio de otras personas, ha probado él mismo cosas, etcétera, ¿no? Entonces, yo en el cómo también planteo, hay que escribir un poquito. Entonces, yo creo que puede ayudar bastante el plantear una escritura de, por ejemplo, de las 2 primeras semanas, 14 días. ¿Qué voy a hacer las 2 primeras semanas? Hacer una mini, pequeña guía de que al sacar el tabaco que voy a meter en esas 2 semanas y Uh meto un -huh. poquito más de deportes y meto un poquito más de socialización y si la socialización que meta que no sean sitios donde hay tabaco, Claro, claro. estar Sí, no, ahí fiestas nocturnas, no, por favor, que no es no es el mejor sitio. máximo. Sí, sí, sí. Tratar, como decía yo, de publicitarlo antes para pedir ayuda. Tiene que saberlo todo el mundo, en la oficina, en casa, para que Sí. esas semanas me ayuden, me esté más cubierto, ¿no? Ver un poquito también lo que yo piense que puede servirme, lo tengo que tener apuntado. El plan A, el plan B, me puede ayudar el chicle, me puede ayudar a tener un boli en la mano, me puede ayudar tal, una medicación, algo de medicina natural. ¿Voy a necesitar ayuda externa? Pues también tenerlo pensado. Pues, le pregunto a mi enfermera, a mi médico de primaria, voy a mi psicólogo, tenerlo ahí, ¿no? ¿Qué ayudas externas puede haber? Pues a lo mejor en mi caso me viene bien a meditar un poquito, o hacer unas relajaciones, unas respiraciones, o Claro. otro perfil que es más aeróbico, pues mira, voy a meter muchísimo deporte porque Uh así -huh. sudo y eso me relaja. Entonces lo importante es que la persona se haga su traje a medida. Pues yo puedo Claro, contar a una persona un traje ideal, pero si no es de su talla no sirve. claro. Yo creo que los profesionales sanitarios en este caso damos un muestrario, esto puede servir, tal, coja usted, Uh y al -huh. final es la propia persona la que diseña su plan y va escogiendo cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, es la idea realmente. Yo también es en lo que insisto, ¿no? En que cada uno, a ver, yo tengo como un método, pero que luego cada uno dentro de ese método vaya poniendo esas cosas individuales que son las que le ayudarán, ¿no? Porque hay gente que me dice, pero tengo que beber muchos zumos, pues depende, si te gustan los zumos, si no te gustan, te gusta más, qué sé yo, el té verde, pues bebe té verde. ¿Te prefieres beber agua? Pues bebe agua, no es obligatorio beber zumos o beber una cosa en concreto, ¿no? Lo que sí que no, evitar alcohol, porque el alcohol es un precipitante, moderar los cafés, hay cosas que son lógicas, ¿no? Pero luego hay otras que son personales. Hay una pregunta así un poco puñetera, pero que yo... Es si realmente, aparte del circuito este de recompensa, pero que esto es una consecuencia del mismo producto, ¿no? Si realmente tiene algún beneficio fumar, si benefician algo. Si benefician algo. Pues lógicamente sí que tiene beneficios. Uh -huh. Y se me vienen dos Uh -huh. imágenes muy legendarias, ¿no? Tú imagínate que volvemos a los indios americanos, ¿no? Los indios americanos, el tabaco tenía un papel ritual, ¿no? Uh -huh. Las pipas de la paz o esas pipas rituales, ¿no? Entonces, como pasa con muchas drogas en las sociedades que ahora denominamos más arcaicas, pero que están muy bien fundadas y tienen este tipo de tóxicos metidos Incorporados. en lo social, Claro, ¿no? claro. El tabaco puede tener una parte ritual y una parte que sea importante pues para ciertos parlamentos. Claro, se fuma una pipa de esas una vez cada 6 meses, ¿no? Entonces, Claro.
claro. No No, va no, a... claro, es que en esos contextos, bueno, como bien has dicho, como otras drogas, ¿no? Como el hecho de que yo que sé, que un chamán ingiera un alucinógeno y a partir de ahí, yo que sé, a lo mejor otras personas participen de un ritual colectivo, pero claro, no es el caso de nuestra sociedad. O caso, por ejemplo, el lobo de mar, ¿no? El marino en aquellos barcos de vela que fumaba un poco, claro, fumaba un poco, pero no quería llevar mucho tabaco y cuando se acababa el tabaco. Es Claro, decir, claro. es como ahora, es que son planes distintos, ¿no? Entonces, el tabaco como tal, el hecho de fumar tiene una parte ritual, una parte que efectivamente puede también calmar, puede serenar, pero claro, a un precio muy alto, como he dicho, por el tóxico que tiene. Es decir, aquí lo creo hoy lo más inteligente, las posibles ventajas de tener un cigarro en la mano, que pueda ser eso, estar más calmado, más tranquilo en un momento, o socializar más fácilmente. Hay personas que con algo en la mano pues hablan más con otros, o Sí, en el sí, bar, etcétera. Pues yo creo que hay estrategias hoy en día muy potentes, claro. tanto para socializar como para estar tranquilo uno consigo mismo, sin necesidad de pagar un coste tan Tan alto como alto. el tabaco asociado, ¿no? Bueno, y evitar que parte de esa tranquilidad no deja de ser una trampa de la propia nicotina, que es la tranquilidad que te proporciona volverle a dar nicotina al cuerpo. Porque en realidad si no le das nunca vas a tener tu nivel de nervios estándar, que será el Correcto. que cada uno tenemos, ¿no? Unas personas somos más ansiosas, otras menos. Pero claro, eso es un factor añadido que es la propia nicotina que te crea ahí un círculo vicioso del que te cuesta salir, ¿no? Es que la pregunta que haces es muy buena. Yo también me gusta plantearla a la persona que quiere dejar de fumar, porque yo planteo, ¿por qué fumar? ¿Por qué te gusta fumar? Entonces la persona me dice, pues mire, me da estos beneficios. Y con esos beneficios lo importante es tratar de que la propia persona los cablee de otra forma Claro, distinta. claro. Busque de qué forma puede encontrar esos beneficios sin necesidad de gastarse el dinero ni dejarse la salud En ello. Buenísimo. No sé si hay alguna cosa más que crees que sería importante añadir o algún ánimo para los que yo lo he planteado ahora en estas fechas. El vídeo evidentemente se verá en muchos momentos del año, pero yo lo he planteado ahora para estas fechas de que pronto serán los propósitos de año nuevo y tal, y es uno de esos propósitos que mucha gente se hace, ¿no? Pero no sé si hay alguna idea que se te ocurre que les pueda dar ese empujón final o... Pues yo, por supuesto, animar. Yo creo que esto es como una partida de póker. Entonces, uno juega al póker consigo mismo. Uno quiere dejar de fumar. Entonces, para ganar la partida, la persona necesita buenas cartas. Yo les animo a que cojan buenas cartas. ¿Y cuáles son las mejores cartas? Pues todo aquello que les ayude. Una persona que lo tenga bien pensado, una persona que esté motivada, tenga la carta de motivación, una persona que tenga la carta de ayuda familiar, una persona que tenga la carta de ejercicio físico aeróbico, una persona que tenga la carta de hacer actividades de relajación, pues tiene un montón de Tiene cartas un buenas. montón de O sea, cartas esa buenas. persona va a enfrentarse al reto con un cartulaje mejor y va a salir mejor que si vas con una carta, o con dos o con media, ¿no? Entonces, animar a que la gente verdaderamente se provea de toda aquella ayuda que necesite, que hay muchas, de cerca, lejos, profesional, no profesional, química, no química, de la manera que sea, que hay muchísimas más cosas, y que dé el paso. Yo animo a dar el paso porque es lo más rentable. Yo muchas veces digo, Jorge, verdaderamente, si tú dejas de fumar, yo me quito del medio de tu vida durante un montón de años, no me vas a Claro, necesitar a mí ni a ningún médico más, ¿no? qué bueno, qué bueno. Es por animar. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. Ha sido un placer. Espero que haya ayudado y que ayude a mucha gente que está ahí en la duda y que se den cuenta de que realmente se puede hacer, de que es posible y de que realmente los beneficios son espectaculares, ¿no? Que son de aquellas cosas de cómo no lo he hecho antes, ¿no? O sea, que les quede esa idea de cómo no lo he hecho antes, con lo fácil que ha sido y con los beneficios que voy a obtener. Pues vamos a ello y de luego, pues quien pueda ver esto, si se anima, adelante y de luego yo valoro mucho el esfuerzo, yo creo que lo pueden conseguir, que se lancen a ello, ¿no? Muchas gracias. Venga, a ti, Merche. Chao.